El granjero millonario busca una empleada, pero encuentra el amor que todo transforma. En el corazón de un pequeño pueblo agrícola, donde los campos dorados de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Martín era un hombre adinerado, pero también profundamente solitario. Su granja, que una vez fue un tímido sueño, había explotado en una fortuna inesperada gracias a la cosecha prodigiosa de cada temporada. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y riqueza, el hombre se debatía en una soledad abrumadora. Los atardeceres hermosos sobre las tierras cultivadas lo dejaban con un nudo en la garganta, deseando compartirlos, anhelando una conexión que nunca parecía llegar. Cansado de luchar solo con el trabajo, decidió buscar a alguien que pudiera ayudarle a mantener el ritmo de la granja. Colocó un anuncio que decía: «Se busca empleada para granja. Interesadas, llamar a Martín». La noticia esparció un halo de curiosidad en el pueblo. Las mujeres del lugar murmuraban intrigadas: ¿quién podría ser la afortunada que trabajaría al lado del famoso granjero millonario? Fue entonces cuando Julia aparece en el pueblo, con su cabello oscuro que caía como una cascada, y un espíritu indomable que brillaba en sus ojos. Era como un soplo de aire fresco. Ella vino buscando un nuevo comienzo, dejando atrás una vida de desilusiones. Al instante se convirtió en el foco de atención de Martín, quien no pudo evitar sentir una chispa en su interior, mientras él le mostraba los secretos de su granja, desde el invernadero repleto de hortalizas hasta los consultorios donde se discutían técnicas antiguas. Ella compartía su ambicioso deseo de revolucionar el cultivo sostenible. Imagínate, Martín, podemos hacer que esto sea más que una simple granja. Podemos cambiar el mundo, le decía con fervor. A medida que avanzó el tiempo, la conexión entre ellos se intensificaba. Las sonrisas se volvían más cálidas, las miradas más fugaces. No obstante, no todo era perfecto. Viejos secretos familiares de Martín comenzaron a surgir como sombras amenazantes. Rumores de traiciones del pasado se deslizaron por el pueblo como el viento, cargando en su estela el miedo a perder lo que tanto habían construido juntos. Un rival celoso que observaba cada movimiento con envidia acechaba desde la distancia, listo para arrebatarles esa felicidad. La atmósfera en el pueblo era tensa, y con cada momento juntos, el amor entre Martín y Julia se tornaba más profundo, pero así también el temor a enfrentar las verdades ocultas. La vida parecía un sutil juego de sombras y luces, hasta que en una tarde plácida, un evento inesperado cambió todo. Una tormenta se cernía sobre sus cabezas, y a medida que el cielo se oscurecía, Julia se enfrentó a un dilema que podría alterar no solo el futuro de la granja, sino también su relación con Martín. Las nubes se desdibujaban en el horizonte, pero ¿podrían sus corazones soportar la tempestad que se avecinaba? La incertidumbre estaba en el aire, y ambos se dieron cuenta de que debían tomar decisiones difíciles. Mientras los truenos retumbaban en la distancia, la historia de amor y verdad de Martín y Julia apenas comenzaba, dejando un hilo de intriga flotando entre los campos de trigo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tormenta rugía en la distancia, sus truenos resonando como latidos desesperados en el pecho de Martín. Mientras las nubes se arrastraban por el horizonte, un aire pesado envolvía la granja. El cielo se oscurecía y con cada minuto que pasaba,
La incertidumbre crecía como un monstruo voraz. «Martín, ¿crees que debemos resguardarnos?», preguntó Julia, su voz temblando apenas audible. La preocupación en ella era palpable, una mezcla de temor y valentía. Ella no solo enfrentaba la tormenta, sino también los secretos que habían empezado a surgir entre ellos. Pero antes de que Martín pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el aire. Pesado. Fue un sonido que heló la sangre. Un alarido desgarrador provenía de la dirección del cobertizo de herramientas. Ambos se miraron, un nudo en la garganta. Sin pensarlo, llegaron corriendo, las pisadas resonando en el suelo de tierra. Cuando llegaron, la imagen los dejó paralizados. A sus pies, en el oscuro interior del cobertizo, yacía una figura desmayada, Rosa, la anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y sus historias sobre la historia de la granja. Su rostro estaba pálido, y a su lado, un pequeño cuaderno estaba abierto, las páginas desordenadas. Julia se agachó, su mano temblorosa tocando el hombro de Rosa. «¿Está bien?», y mientras revisaba el pulso de la anciana, un escalofrío surcó la espalda de Martín. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Rosa abrió lentamente los ojos, un destello de miedo en su mirada. «No, no hay tiempo. Martín, hay algo que debes saber». Su voz era un susurro, temblorosa, llena de una urgencia escalofriante. «La granja no es lo que piensas». El corazón de Martín latía como un tambor en su pecho. «¿Qué quieres decir?», inquirió, la tensión palpable en el aire. «Tu familia no son los dueños. No, no son los creadores de esta riqueza». Rosa tomó aire, y las palabras que siguieron fueron como una bomba. «Tu padre hizo un pacto. Esta tierra, este dinero, todo tiene un precio, Martín. Un precio que no puedes imaginar». El aire se volvió espeso. La conexión de Martín con su hogar, con su granja, se tambaleaba. «¡No puede ser!», gritó. Julia se quedó sin aliento, observando cómo la revelación comenzaba a desmoronar todo lo que creían que sabían. Rosa continuó, su mirada perdida en el vacío. «Algo oscuro acecha la tierra. El rival que mencionabas, él no es solo un envidioso. Su familia ha guardado otro secreto que involucra a los tuyos, y su deseo de venganza es solo el comienzo. Hay más, mucho más». Un poderoso trueno retumbó, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la verdad expuesta. Julia sintió una opresión en el pecho. «¿Qué otra cosa podría saber? Dímelo». «Los cultivos», murmuró Rosa, una lágrima cayendo por su mejilla, «no se alimentan solo de tierra. Su crecimiento es gracias a un legado de sufrimiento». Martín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cómo podían ser verdad tales palabras? Su familia, su herencia, todo lo que había construido se veía amenazado. Y en ese momento la puerta del cobertizo se cerró de golpe, y el cielo exterior estalló en una feroz tormenta. Los truenos resonaban tan fuerte que Martín supo que lo que estaba por llegar cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podría enfrentar la verdad terrible sobre su familia y salvar su amor por Julia? La oscuridad estaba sobre ellos, y el futuro parecía más sombrío que nunca. La tormenta rugía en la distancia, sus truenos resonando como latidos desesperados en el pecho de Martín. Mientras las nubes se arrastraban por el horizonte, el aire pesado envolvía la granja. El cielo se oscurecía, y con cada minuto que pasaba, la incertidumbre crecía como un monstruo voraz. «Martín, ¿crees que debemos resguardarnos?», preguntó Julia, su voz temblando apenas audible. La preocupación en ella era palpable, una mezcla de temor y valentía. Ella no solo enfrentaba la tormenta, sino también los secretos que habían empezado a surgir entre ellos. Pero antes de que Martín pudiera responder, un estruendo sordo resonó a través del cobertizo. Una figura maleza salió corriendo de la penumbra, con un rostro desencajado. Era Enrique, el rival de Martín.
Su mirada estaba cargada de furia. «No sabes lo que has hecho». «Martín», gritó Enrique con los ojos desorbitados. Todo va a caer». «¿Qué? ¿De qué hablas?» Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Rosa aún vibraban en su mente. Enrique respiraba con dificultad, y detrás de él, sombras emergían de la tormenta. «Tu padre vendió su alma, y ahora ellos vienen». Un rayo iluminó el cobertizo, revelando su figura avergonzada, y la oscuridad que lo rodeaba parecía cobrar vida. La tormenta no solo traía lluvia, estaba despertando viejas maldiciones. Martín sintió la presión en su pecho aumentar. «¿Qué quieres decir con que ellos vienen? ¿Quiénes son ellos?» Justo entonces un grito desgarrador desgarró el aire. Venía de Rosa. Ella estaba en el suelo, sus ojos llenos de terror. «Martín, dejes que...». Su voz se cortó. Unos pasos resonaron detrás de ella. Los hombres aparecieron como sombras del pasado, vistiéndose de oscuro y con miradas de odio. Algunos eran conocidos, antiguas caras del pueblo que siempre habían estado en segundo plano. Pero ahora su presencia era imponente, como un eco del pasado. «Enrique, tú no deberías estar aquí», gritó una de las sombras, una figura femenina con una voz afilada. Era Sofía, la madre de Enrique. «Tu familia ha arruinado la nuestra. Este lugar está maldito, y ustedes lo saben». «No», gritó Martín, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. «No puede ser cierto, es solo una leyenda». Rosa, aún en el suelo, susurró: «El pacto. No, solo es con la tierra, es con todos. Hicieron un sacrificio, Martín, algo que ahora demanda ser saldado». Las palabras de Rosa retumbaban en su mente, mientras los hombres comenzaban a cerrar el espacio a su alrededor. Julia temblaba a su lado, paralizada entre el terror y el deseo de proteger a Martín. «No dejen que se escape», gritó Enrique, señalándoles. En un instante, los hombres se lanzaron hacia ellos, las sombras difuminándose en la penumbra. «Juntos». Martín tomó la mano de Julia, sintiendo el sudor helado en su palma. «Corramos». Mientras trataban de escapar, Martín sintió que sus voces clamaban en su mente. «Despierta, Martín. Esto es solo el comienzo». Justo en ese momento, un trueno atronador resonó y una luz cegadora estalló a su alrededor. El tiempo pareció detenerse, y en un instante, la figura de Rosa se erguía. «La verdad se revela, Martín. El legado no es solo tuyo». El rayo cayó, iluminando los rostros por un momento eterno. En ese breve instante, Martín se dio cuenta de que todo lo que creía saber se desmoronaba. «¿Qué está ocurriendo?», murmuró Julia, su mirada perdida, el miedo ahogando sus palabras. Y justo cuando la tormenta alcanzó su clímax, Martín sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Algo despierto y antiguo estaba a punto de revelarse, arrastrando consigo secretos que cambiarían su vida para siempre. Las viejas sombras se movieron, acercándose, mientras la luz se desvanecía. La verdad de su legado acechaba. En la tormenta, y Martín supo de inmediato que el verdadero peligro estaba por venir. Podría sobrevivir al horror que estaba a punto de descubrirse. La oscuridad envolvía todo, y el futuro ya no era seguro. Las viejas sombras se movieron, acercándose mientras la luz se desvanecía. El aire estaba cargado con la mezcla de miedo, incredulidad y esa tormenta desatada. Mientras el trueno retumbaba y el viento aullaba, Martín pudo sentir el temblor del suelo, un eco de lo que estaba por venir. «Martín, corre», gritó Julia, tirando de su brazo. Fue en ese momento que un grito desgarrador desgarró el espacio y congeló el tiempo. Rosa, todavía en el suelo, soltó una frase que se clavó en el aire como un clavo ardiente. «El legado de tu padre no solo está en esta granja, Martín. Eres parte de algo mucho más grande y oscuro». El terror se dibujó en el rostro de Martín. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió entrecortada,
como si cada palabra le costara el aliento. Ya no solo eran los ecos del pasado. Ahí frente a él se manifestaba un futuro aterrador. Recuerda este lugar, esta granja. La voz de Rosa se volvió un susurro tembloroso. Martín apenas pudo procesar la revelación. Justo cuando iba a preguntar más, un rayo iluminó a Enrique, que parecía moverse como una sombra en ese resplandor. Fue en ese instante que todo el pánico se convirtió en horror. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Enrique gritó, su voz llena de rabia y desdén. Tu familia siempre ha estado maldita. No solo se trata de un pacto, es un sacrificio. Y tú, Martín, eres la última pieza. Martín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Sacrificio? ¿Qué estás insinuando? Sus manos temblaban mientras buscaba apoyo en Julia, que lo miraba con ojos llenos de miedo. No puedes escapar de esto. La tierra necesita un precio. Y tú eres el último en la línea. Tu sangre, Martín. Tu sangre es el sacrificio que necesita para mantener el poder. La expresión de Enrique pasó de la rabia a la desesperación, como si ese conocimiento lo hiciera más culpable que nunca. Eso no es cierto, gritó Martín, pero en su interior una sombra de duda comenzó a formarse. Sus recuerdos de la infancia, las historias que su madre le contaba sobre la familia, el murmullo de su padre sobre la necesidad de proteger la granja de un oscuro secreto. Todo volvió como un torrente. Rosa, dímelo, ¿es verdad? El miedo más profundo emergía y su voz temblaba. Rosa entrecerró los ojos, su expresión llena de angustia. No hay tiempo, Martín. Ellos vendrán. Debes decidir. De repente, la puerta del cobertizo se abrió de golpe y una figura familiar emergió de la oscuridad. Era Sofía, matriarca de la familia rival. Su mirada intensa era como el fuego, y un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Ya no hay vuelta atrás, Martín. No puedes aceptar esto. ¿Qué sabes tú de esto? Gritó Julia, defensiva. Sofía sonrió, una risa con un matiz de locura. Sé que el ciclo que comenzó hace generaciones se está cerrando. La traición, el dolor, todo lleva a este momento. ¿Te atreverías a romper el lazo y condenar a todos? Con un movimiento repentino, un viento helado se deslizó entre ellos, apagando la luz que provenía de fuera. La atmósfera se volvió opresiva. Las sombras se arrastraron, rodeando a Rosa, Enrique y Sofía, mientras el aire se llenaba de un olor a tierra humedecida, como si la misma granja fuera un ser vivo que respiraba. No, no puede ser esto el final, exclamó Martín, su voz quebrándose, pero en lo más profundo de su ser, una parte de él sabía que había algo más, algo fuera de su control. Un trueno atronador retumbó una vez más, y en ese instante la verdad que temía se hizo más clara. Todo lo que había creído sobre su familia, su amor por Julia, el destino de la granja, todo estaba a punto de cambiar. La tormenta había desencadenado secretos, y Martín no sabía si la verdad que se revelaría sería su salvación o su condena. Entonces, un grito resonó desde el fondo del cobertizo, sacudiendo las estructuras de confianza que sostenían su mundo. Era Rosa, alzando la voz con la fuerza de 1000 tormentas. La sangre no puede ser ignorada. Se acerca el día del sacrificio. La revelación los zambulló en el caos y el miedo. En un solo instante, el amor, la lealtad, la herencia, todo se dividía. ¿Podría aceptar su destino y salvar lo que le quedaba? Mientras el viento aullaba y la oscuridad envolvía su corazón, la única pregunta que resonaba era, ¿realmente comprendía lo que implicaba ser un granjero millonario? ¿Podría enfrentarse a lo que había hecho su familia? ¿O el sacrificio sería más grande de lo que alguna vez imaginó? Un silencio tenso invadió el cobertizo tras las palabras de Rosa. Martín sentía cómo su corazón palpitaba con más fuerza que nunca, y las sombras que los rodeaban parecían cobrar vida.
La atmósfera se volvió un torbellino de miedo y confusión. ¿Qué significa esto, Rosa? ¿Qué sabe de mí, de mi familia? Rosa, con la mirada perdida, apretó los labios en una línea temblorosa. Es un ciclo, Martín, uno que se repite. Antes de que pudiera continuar, otro trueno retumbó, llenando el espacio de una energía palpable, como si la misma granja estuviera escuchando. Enrique, deslumbrado por la luz del relámpago, se abalanzó hacia adelante. «¡Aguarda! Ella no sabe lo que arrastra contigo». «No lo entiendes». Su rostro se transformó. Oscuridad avanzaron, mientras Julia se aferraba a Martín, su mano fría contra la suya. «¿Quiénes son ellos?», dijo, con el aliento entrecortado. Entonces un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Váyanse!». La voz era potente y se alzó por encima del estruendo de la tormenta. Todos miraron hacia la entrada del cobertizo, donde una figura familiar se mostró entre la penumbra. Era la madre de Martín, Sofía, quien había dejado atrás su templo de sombras. Martín parpadeó con incredulidad. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La imagen de su madre en ese momento brilló con una luz que reflejaba tanto amor como traición. «No hay tiempo para explicaciones, hijo», dijo Sofía, su voz resonando con angustia. «Es verdad lo que dice Rosa, pero también hay más. Eres especial, Martín. Tu sangre es el vínculo entre el pasado y lo que está por venir». «¿Especial?», inquirió Martín, confundido y temeroso. ¿Qué puede ser más especial que ser parte del legado de un pacto oscuro? El nudo en su garganta se volvía cada vez más fuerte. Las palabras de su madre apenas habían terminado, cuando un nuevo rayo iluminó la escena y su madre se abalanzó hacia él. Sin embargo, en un giro increíble, ella lo empujó hacia atrás. «¡Corre!». «Martín, no confíes en ella», Sofía gritó, señalando a Rosa. La revelación fue como una daga. La mirada de Rosa se tornó de sorpresa a rabia. «No tienes derecho a decidir por él», exclamó. «Tú conoces la verdad, Sofía. Él debe hacer su elección, y tú no serás quien lo detenga». «¿De qué hablas?». Martín sintió el mundo girar, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Tú eres la razón detrás de nuestro sufrimiento», dijo Rosa entre dientes, su voz temblando de ira. «No solo tu familia es culpable. La traición siempre ha sido un legado, y tú, Martín, llevas el peso de todo ello». El ambiente se tornó enormemente tenso. La madre de Martín, su figura siempre fuerte, se desmoronaba, mientras que Rosa, antes distante, parecía recobrar una confianza aterradora. «¿Qué has estado ocultando, madre?». La voz de Martín temblaba, y las lágrimas empezaron a acercarse a sus ojos. «Eres más que un simple granjero. Tú eres él». «Próximo en la línea del sacrificio», gritó Rosa, y en ese instante, el caos estalló alrededor de ellos. Sin previo aviso, las luces comenzaron a palpitar y los hombres de la sombra rodearon a Martín y Julia. Un aire pesado envolvía la escena y todo se tornó en confusión. En ese momento, un rugido atronador proveniente de fuera hizo que todos se congelaran. La granja parpadeó, como si el sitio mismo estuviera llorando. La tormenta rugía en su clímax, y un desgarrador rasguño se escuchó, como si algo más se estuviera desatando en el exterior. Martín, sin poder resistir más el impulso, se volvió hacia su madre. «¿Por qué?». La palabra salió como un susurro roto, lleno de desesperación. Era todo un juego, una manipulación. Sofía cerró los ojos y dejó caer una lágrima. «Porque tu elección determinará el destino de todos, y yo he ocultado la verdad por demasiado tiempo. Nosotros somos parte de la tierra, y la tierra exige un precio». Pero entonces un estruendo sacudió el suelo. Algo emergía desde las entrañas de la noche. Justo cuando la oscuridad parecía apropiarse de todo, la puerta del cobertizo se cerró de golpe, y una sombra gigantesca se materializó en el umbral. Era un monstruo de antiguas leyendas,
una criatura que parecía alimentarse del miedo y del dolor. Las sombras se dispersaron y en ese momento Martín comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La tormenta, la verdad y todos los secretos. Todo estaba interconectado en un hilo tan frágil como la vida misma. Su destino y el de todos alrededor pendían de un hilo. Y ahí en la puerta se desdibujaba la frontera entre el amor y el horror. ¿Qué elegiría Martín en medio del caos? Las sombras cargaban un secreto que nadie estaba preparado para afrontar. El monstruo se materializaba frente a ellos, y el miedo era palpable en el aire. Martín sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, temblando. La criatura era enorme, con ojos que brillaban como carbón encendido. Su piel parecía estar hecha de sombras y oscuridad misma. Cuando los rayos iluminaban su figura, la luz revelaba matices grotescos, haciendo que cada detalle se grabara en la mente de Martín como una pesadilla inminente. «No miren», gritó Rosa, intentando proteger a todos con su cuerpo del terror que avanzaba. Pero antes de que pudieran moverse, el rugido del monstruo resonó y la tierra tembló bajo sus pies. «¡Corran!». Martín no pudo esperar más. Tiró de Julia y se lanzó hacia la puerta, pero las sombras comenzaron a enveloparles. Los hombres, esas figuras amenazantes, se movieron más rápido, formando un círculo alrededor de ellos. «¡Deténganse!», gritó Sofía, interviniendo en medio del alboroto. Sin embargo, su voz no era la única. Desde la oscuridad, otra figura se materializó, y todos contuvieron el aliento. Era Enrique, su mirada llena de locura. «¿Esperanza? Dile la verdad, Martín», le gritó empujando hacia adelante. «Dile la verdad a todos». Las palabras de Enrique reverberaron en el aire como un trueno. «¿Qué verdad?», se preguntó Martín, sintiendo el pánico florecer en su pecho. De repente, se dio cuenta de que más allá de la batalla entre el amor y el horror, había algo aún más aterrador, algo que siempre había estado ahí, oculto entre las sombras de su vida. «Tu madre no es quien dice ser». La explosión de voces hizo que Martín diera un paso atrás, desbordando confusión y shock. Su mirada se desplazó entre Rosa y Sofía, buscando respuestas. «Soy su madre», gritó Sofía, su tono exasperado mezclado con la desesperación que sentía. «No lo entiendes. Este monstruo es parte de tu legado, y lo que pasa aquí es parte de un ciclo que no puedes romper». «No, no es cierto». La voz de Martín resonaba con un eco de negación. «¿Por qué no me dijiste la verdad antes? ¿Qué hay de mi padre?». Las preguntas caían como lluvia, empapando el ambiente de tensión. Enrique sonrió, una sonrisa oscura. «Porque la verdad se va a revelar ahora. Y Martín, tú eres parte de esto. El sacrificio, él siempre ha estado destinado a ti». El aire se volvió frío. Un escalofrío recorrió toda la habitación. Las sombras se acercaban y el monstruo gruñía desde la entrada. «La sangre de tu padre es el camino, es lo que mantiene a este lugar en pie, y tú eres el único que puede detenerlo, o dejar que consume todo». Martín sintió el nudo en su garganta hacerse más intenso. ¿Cómo es posible, no? Algo oscuro se había despertado, y la tormenta exterior era nada comparado con la tormenta que estaba dentro de él. De repente, un rayo iluminó todo el cobertizo, y entre la furia de la criatura y el estruendo de la tormenta se escucharon palabras antiguas, una lengua olvidada que resonaba en el aire. La figura del monstruo empezó a cambiar, revelando dentro de sí la esencia de su propio padre, descompuesta y devastada. «Espera, padre», Martín gritó, mientras la verdad se desnudaba ante sus ojos. La angustia y la tristeza lo llenaron. La figura temblaba, mostrando el rostro de su padre, pero también algo más, una traición que cambió el rumbo de todo. En un instante, el frío y la desesperación se apoderaron de la escena.
Las palabras resonaron como un eco interminable. La sangre siempre ha hablado. Y con eso, el monstruo lanzó un grito último, como si la propia tierra estuviera respondiendo. El caos se desató. Martín miró a Julia, su corazón roto en pedazos. Nunca se imaginó que la verdad, la conexión más profunda que tenía con su familia, podría traer consigo un horror tan grande. En un giro inesperado, comprendió que la lucha aún no había terminado. Los lazos que pensaba proteger estaban entrelazados con la oscuridad misma de su existencia, y el futuro que enfrentaban juntos era un misterio aterrador. La figura del monstruo seguía ahí, imponente y aterradora, con el rostro de su padre destellando en el fondo de la oscuridad. Martín sentía que su corazón latía con fuerza. Una combinación de miedo y confusión envolvía su mente. «¿Qué está sucediendo?», balbuceó, el eco de su voz reflejándose en las paredes del cobertizo. En ese momento, las sombras y el monstruo comenzaron a retorcerse como si la tormenta hubiera intensificado su angustia. Los gritos de Rosa resonaban en el aire y los murmullos de la gente afuera se volvían cada vez más lejanos. La atmósfera era densa, casi palpable. De repente, Sofía dio un paso al frente, con los ojos llenos de determinación. «Martín, escucha, tienes que aceptar tu destino. Tu sangre, la sangre de tu padre, no es lo que piensas». Cada palabra que salía de su boca contenía un peso devastador. «¿Qué quieres decir?». Martín sintió un temblor recorrer su cuerpo. Las palabras de su madre eran como cuchillos que desgarraban sus esperanzas. La sangre tiene un poder ancestral. Lo que nos une es más que un simple vínculo familiar. Pero en ese instante un rayo iluminó el cobertizo, y con él una revelación terrible. Sofía comenzó a transformarse, su forma distorsionándose hasta convertirla en una versión fantasmagórica de sí misma. «La verdad, Martín, neverá, la tierra, la tormenta, todo está conectado». Su rostro se volvió sombrío mientras se revelaba la realidad. La conversación se tornó frenética. «Mamá, no». «¿Qué tramas?», gritó Martín. El aire se volvía espeso a su alrededor, y los ojos de Julia se llenaron de miedo. «Martín, retrocede. No es tu madre». La advertencia de Julia cortó el instante. «No puede ser». Ignacio, el anciano del pueblo, apareció también, sorprendido y atónito. «Ella no es quien dice ser», masculló. «¿Qué has hecho, Sofía?». La tensión. Se respiraba en la atmósfera, los corazones latiendo al unísono, mientras el monstruo, que había tomado forma en la oscuridad, se acercaba lentamente. «Soy la guardiana de este pacto, y tú, Martín, eres su salvación o su condena». La mirada de Sofía atravesaba el alma de su hijo. «Tu padre no ha muerto. Él está aquí, en el corazón de la tierra misma. Su sacrificio no fue en vano». Los ojos de Martín se ampliaron de terror. «¿Qué?». Y luego, como si las palabras activaran un interruptor, la tormenta rugió y se desató una luz brillante. Las sombras alrededor empezaron a disolverse. «Esto no es lo que parece». Sofía lanzó un grito, pero era demasiado tarde. La figura del monstruo brillaba con una luz sobrenatural y en un parpadeo absorbió a Sofía. El impacto fue una angustia indescriptible. «¡Mamá!». Martín extendió la mano, pero fue demasiado tarde. La oscuridad se tragó a su madre y un terror inmenso lo envolvió. Una nueva verdad se reveló. La figura del monstruo, el ser en el fondo del cobertizo, había sido su padre todo el tiempo. De repente, el eco de su padre resonó en su mente. «Eres más que un simple granjero, Martín. Eres un vínculo, una bendición maldita». Sus palabras retumbaron, profundizando la confusión en su pecho. Martín, ya sin aliento, buscó a Julia, que miraba atónita, la angustia reflejada en su rostro. «¿Qué hacemos ahora?». Todo ha cambiado. En medio de la confusión, cuando las sombras comenzaron a retroceder y la tormenta disminuía, apareció un nuevo personaje. «Enrique, no dejen que se apoderen de ustedes.
Hay una forma de romper el ciclo. La desesperación en su voz resonó con la verdad. ¿Qué ciclo? Martín cuestionó, incapaz de procesar la traición que recientemente había desvelado. Tu madre siempre fue el eslabón. Mientras tú y el legado de tu padre sigan atados, todo nuestro pueblo estará en peligro. Su sacrificio no lo completa. Lo intensifica. Asombro y horror tomaron control de Martín. La revelación de que su padre había sido una víctima de esos acuerdos antiguos lo golpeó con fuerza. Las palabras de Enrique resonaron en el cobertizo vacío. Solo hay un camino para liberarse. La tensión era palpable mientras todos se miraban confundidos, desmoronándose entre el dolor y el horror. Insistentemente, Martín sabía que la verdad era más oscura de lo que podía imaginar. El tabú, el sacrificio, todo giraba en torno a su propia existencia. Y así, mientras la tormenta dejaba caer sus últimas gotas, se sintió abrumado por la responsabilidad de su legado. ¿Podría enfrentar su sangre, su historia, y salvar lo que quedaba de su familia? ¿O estaba destinado a ser prisionero de un antiguo pacto? La tormenta amainaba, pero el verdadero caos apenas comenzaba. La pregunta quemaba en su mente. ¿Qué decisión tomaría y por cuánto tiempo podría huir del destino que lo aguardaba? El monstruo seguía ahí, imponente, con los ojos ardientes, y la furia de un pasado olvidado, pero jamás perdonado. Martín sentía cómo cada fibra de su ser temblaba ante esa revelación. No solo era su padre, era la encarnación del legado de una familia atrapada en su propia traición. Julia, a su lado, estaba más pálida que nunca. La desesperación oscurecía su mirada. «No podemos quedarnos aquí», gritó Martín, la voz brotando como un rugido en medio del caos. Agarró a Julia de la mano y juntos retrocedieron. Pero el monstruo, ahora tangible, parecía absorber la luz a su alrededor. El eco de las palabras de Sofía resonaba en su mente. Tu sangre es el vínculo. ¿Qué significaba eso realmente? Enrique, que había estado a su lado, de pronto se plantó firme. «Detente, Martín. Tu padre no es el único que tiene el derecho a estar aquí. Todo esto lo ha creado la codicia. Y tú eres el último de la línea». Martín sintió una punzada de confusión. Enrique, su rival, había estado al tanto de todo esto. «¿Qué intentas decir?», preguntó, su voz temblando. En ese preciso instante, la tierra tembló bajo sus pies. Fue un temblor sutil al principio, pero luego aumentó con una fuerza creciente. Las sombras, esos hombres que habían estado esperando, ahora comenzaban a murmurar entre ellos, impacientes. «¿Qué esperas, Martín?», gritó uno. «El tiempo se agota». De repente, un rayo iluminó todo a su alrededor, y en una fracción de segundo, el monstruo dejó de ser una fiera. Se transformó en un montón de tierra y raíces. Desde ese caos, un destello de luz se abrió paso delante de Martín y Julia. La escena fue tan intensa que Martín casi no pudo sostener la mirada. Una figura familiar emergió lentamente, despejando la oscuridad. Era su abuela. «He llegado, querido. Hay algo que debes saber». El aire se volvió denso. El tiempo se detuvo. «¿Abuela?» Martín entrecerró los ojos. «¿Por qué? ¿Cómo es posible? Pensé que habías...» Pero no terminó la frase. El asombro y la confusión lo ahogaban. «Sí, sé que lo creías. Mi tiempo aquí ha terminado, y es hora de que tú entiendas la verdad». Su voz era serena, casi como si se burlara de la tormenta alrededor. «Tú, Amelia, siempre has sido parte de este ciclo, pero tú tienes el poder de romperlo». «¿Romperlo? ¿Cómo?», gritó Martín. El terror y la desesperación se aferraban a su corazón. ¿Qué sacrificaría? «Es más complicado de lo que crees, pero escucha». La voz de su abuela resonó como un eco profundo. Mientras hablaba,
Las figuras de sombras comenzaron a moverse, como si estuvieran en un trance, incapaces de interferir. Hay un pacto, un sacrificio que no es tuyo, sino de todos. La sangre de cada uno en esta granja es un compromiso que hemos tomado. Pero tú eres el último que puede cambiarlo. Martín se sintió abrumado. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Daba pasos atrás. Su mente giraba sin control. La verdad se revela ahora, Martín. Por ti debemos cruzar ese umbral. Un murmullo emergió de la multitud oscurecida. Gritos de miedo y desdén se mezclaban en una orquesta de agravios, como si toda la granja exhalara su historia rota. Escucha, tu padre nunca fue el verdadero dueño. Todo este tiempo hemos estado bajo el dominio de alguien más, y puede que él regrese. Pero en ese instante, mientras su abuela hablaba, un grito resonó desde el bosque. No, era la voz de Sofía. ¿Qué has hecho, Martín? No puedes. No dejes que todo esto se desvele. La sala se oscureció. En un giro inesperado, Enrique tomó la delantera y se movió hacia donde estaba la figura de su abuela. No, detente. Su voz era feroz, llena de una rabia recién descubierta. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «La verdad mata», gritó, y en un movimiento que parecía doméstico, se lanzó hacia la abuela. Justo antes de alcanzarla, un estallido de luz los envolvió a todos. Una brillante explosión de energía estalló mientras el aire se mezclaba con gritos de pánico. Y en medio del caos, la conexión entre todos se hizo evidente, los murmullos de antaño, un eco de cada familia, cada sacrificio hecho en la granja. Las sombras comenzaron a desmoronarse y sus rostros se llenaron de horror. Martín se dio cuenta de la conexión desgarradora. Su herencia, su historia, todo giraba en torno a una verdad que iba más allá de él mismo. Todo se detuvo. Exactamente en el instante en que la figura de su abuela comenzó a desvanecerse. El verdadero sacrificio no siempre es el que pensamos. Y con eso, la luz los envolvió y la tormenta comenzó a despejarse. Pero el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué decisiones tomarían cuando la línea entre el amor y el sacrificio se desdibujara completamente? La figura de su abuela comenzó a desvanecerse de nuevo, como si la luz misma la reclamara. Martín, el sacrificio no es solo un acto de sangre, es una elección. Estas palabras resonaron en el aire como un eco, cargadas de una urgencia inminente. El monstruo, con la forma de su padre, parecía volver a agitarse ante la revelación. Sus ojos ardían con una mezcla de desesperación y enojo, mientras la tormenta afuera empezaba a amainar. De pronto, un grito desgarrador rasgó el silencio. «No dejen que eso le pase». Era la voz de Julia, que empujó con una ferocidad sorprendente a Enrique, apartándolo de su camino. Sin embargo, justo en ese instante, el aire se tornó espeso. Un estremecimiento recorrió el suelo, y Martín sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Con terror, se dio cuenta de que algo estaba por suceder, algo monumental e inesperado. Se miraron todos. Las expresiones de sorpresa cambiaron en fracciones de segundo. Se tornaron en horror. La sombra del monstruo comenzó a retorcerse en una danza oscura. «No, no puede ser», murmuró su abuela. Y con eso, el mundo se detuvo brevemente. En un fulgor de luz, todo explotó en un torrente de colores y sombras. Las figuras de los hombres comenzaron a desvanecerse como humo en el viento, y en su lugar surgieron formas familiares, amigos, vecinos, y lo más impactante, la figura de su padre. «Papi». La voz de Martín se quebró, y la imagen de su padre, que había creído perdida, se alzó ante él. Pero lo que Martín vio no era el hombre que recordaba. Su mirada estaba llena de dolor y oscuridad. «Martín», dijo su padre, con una voz desgarrada que apenas podía contener el terror. Él ha tomado mucho más de lo que creías». Con cada palabra, los recuerdos comenzaron a invadir la mente de Martín.
La promesa de lealtad a la familia, las férreas tradiciones, la sombra constante del sacrificio que se cernía sobre ellos. Su padre no solo había estado tratando de protegerlo, había estado atrapado en el mismo ciclo oscuro que buscaba romper. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Martín sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Porque no podía. Su padre bajó la mirada, mientras las llamas del monstruo aumentaban de intensidad. Cuando hicimos el pacto se tornó inevitable. Tu vida, mis elecciones, todo estaba atado. Pero tú eres el único que puede acabar con esto. El verdadero sacrificio no es tu sangre, es la elección de liberarte de nuestras cadenas. En ese instante de revelación, una ráfaga de viento helado atravesó el cobertizo. Todos se volvieron hacia la puerta, donde la tormenta aún rugía con fuerza. Los ecos de viejas historias y pactos perdidos danzaban en la atmósfera como un canto ancestral. Y justo al borde de la renuncia, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad. «¡No! ¡No lo hagas, Martín!» Era Sofía, ahora siendo tragada por las sombras. Su destino es tu culpa al matar a tu padre. Una maldición caerá sobre todos. Estás eligiendo el fin. El horror se incrustó en el pecho de Martín como un grillete. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? Casi no podía formular la pregunta mientras el pánico lo invadía. De repente, la representación del monstruo, la sombra que había tomado la forma de su padre, se volvió intensa. Un grito agudo rasgó el aire. «¡Detente, hijo!». La esencia de su progenitor pareció romperse en un estallido de electricidad. Y el giro impactante llegó a su mente con la fuerza de un tornado. La verdad es que tú no eres solo un granjero millonario. Eres el próximo guardián del pacto, y solo tú decides si se destruye o se perpetúa. El entendimiento les golpeó como un golpe de mar, y al mismo tiempo, la certeza hizo que su espíritu se desplomara. La verdad era un monstruo propio, y esa revelación lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la de su pueblo entero. La cámara estaba llena de murmullos. Las miradas se cruzaban nerviosas. El sacrificio que su padre había realizado no era el final, era el inminente principio de una lucha entre el amor y la oscuridad. ¿Qué haría Martín ahora? Mientras la tormenta aullaba, él se dio cuenta de que estaban en el umbral de un nuevo destino, y la decisión que tomara podría traer tanto la salvación como la destrucción. ¿Era capaz de liberarse del legado que llevaba? Los ojos de todos estaban fijos en él, esperando su respuesta. Pero Martín sabía que la verdad nunca había sido tan difícil de afrontar. Mientras el viento ululaba en el exterior, él se encontraba en una encrucijada. La oscuridad estaba más cerca que nunca. Martín sintió cómo todo el peso de sus decisiones caía sobre él. La figura de su padre, envuelta en sombras, lo miraba intensamente, como si esperara una respuesta de su hijo. Pero la verdad que se desplegaba era dolorosa y confusa. Tu sacrificio, Martín, tiene más poder del que imaginas. La voz de su padre resonó, mientras la tormenta afuera aullaba, el sonido arrastrándose en la penumbra. ¿Qué debo hacer? Martín balbuceó, el miedo apretándole el pecho. Cada mirada en el cobertizo, cada susurro, parecía decirle que el tiempo se estaba agotando. Julia estaba a su lado. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y determinación. No puedes llenar ese vacío con miedo, Martín. Tienes que elegir por todos nosotros. Su voz vibrante resonaba en la atmósfera cargada de tensión. Un viento gélido barrió el cobertizo, sacudiendo las tablas de la construcción. Las sombras, antes ominosas, comenzaron a disolverse ante el poder de la luz que emanaba de la figura de su abuela. Recuerda, el verdadero sacrificio no es el que te imponen, es el que estás dispuesto a hacer por amor. Las palabras de su abuela atravesaron el corazón de Martín como una flecha.
Entonces, en un instante electrizante, su padre dio un paso hacia adelante. Martín, no tienes que tomar esta carga solo. Si decides liberar a la granja de este pacto, puede que yo pierda mi forma, pero todos seremos libres. Y tú, mi hijo, serás el guardián de la verdad. El sacrificio de su padre desgarraba el corazón de Martín, haciéndolo sentir la intensidad de esa conexión. ¿Cuánto dolor más necesitamos cargar? Martín gritó desesperado. Las sombras de su familia, las decisiones de su padre, todos esos secretos oscuros parecían converger en un solo punto. Un instante decisivo. Y ahí, en medio de esa tormenta personal, se dio cuenta de lo que debía hacer. La elección que le quedaba era suya, y aunque dura, lo liberaría de una herencia envenenada. Voy a romper el ciclo, declaró con firmeza, sintiendo cómo esas palabras resonaban en el aire. Este será el último sacrificio. La granja no se construirá sobre el dolor más. La determinación brilló en sus ojos, mientras se enfrentaba a su padre y a la figura del monstruo. Si mi sangre va a ser parte de esto, que sea para redimir, no para condenar. En ese momento el aire estalló en una mezcla de luz y sonido. Una fulgurante ráfaga de energía envolvió a todos, envolviendo a Martín y a Julia. La escena se iluminó y de repente ese monstruo oscuro se desvaneció en un torrente de luz brillante. Un grito resonó, pero esta vez era liberador, era una liberación de años de sufrimiento. La torpeza del silencio chocó con la claridad renovada. Todos se miraron atónitos y aliviados. «Lo has hecho», exclamó Rosa, sus ojos brillantes de esperanza. Mientras la tormenta afuera comenzaba a calmarse, Martín sintió el aliento rápido de la libertad. No tenemos secretos más. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Los murmullos de incredulidad se fueron transformando lentamente en risas y abrazos, mientras la gente del pueblo empezaba a reunirse, testigos de un cambio fundamental. Y así, mientras los primeros rayos de sol atravesaban la tormenta, un sentido de renovación se apoderó del aire. A pesar del dolor del pasado, un camino hacia adelante se abría para todos, pero la voz de su padre seguía resonando en su mente. El legado se transforma, pero nunca desaparece. Martín sabía que no había un final absoluto, solo un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Esto no es el fin, sino el inicio de algo más grande. De repente, la conexión con Julia se volvió más fuerte. «Estamos juntos en esto», dijo ella, y parecía que el tiempo se detuviera. Así, el futuro se presentaba imponente, y mientras el pueblo despertaba de su oscuridad, un nuevo horizonte iluminaba su camino. Estimado lector, antes de que te vayas, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas realmente. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.